Quiere enseñarnos el día de hoy. Hoy le hemos titulado a la enseñanza del día de hoy, Dios es amor. Y aunque es un título que ya conocemos, yo espero que el día de hoy esta lectura nos haga meditar mucho, nos haga meditar y aprender de lo que Dios nos dice y que podamos entender realmente lo que es el amor de Dios. Así que abran sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 4, nos quedamos en el versículo 7. Hoy veremos del versículo 7 hasta el 21. Trataremos de terminar el capítulo el día de hoy. Y oramos y le pedimos a Dios que esté hablando en nuestras vidas y que a través de esta enseñanza todos podamos aprender y podamos meditar en lo que Él nos quiere decir. Dios, te doy gracias porque eres bueno. Gracias por el tiempo que nos permite estar en esta noche, Dios, para cantarte, adorarte, ofrendarte, pero también para escuchar tu palabra. No queremos irnos de este lugar, Dios, como hemos venido, sino al contrario, siendo transformados por el poder de tu palabra, Dios. Así que tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes por qué nos quieres hablar el día de hoy de esta manera. Y yo te pido que tu Espíritu Santo esté obrando sobre cada uno de nosotros para que a través de esta enseñanza podamos aprender de tu amor, de tu gracia y tu misericordia. Obra en nosotros conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se acuerdan el contexto de la carta? Hay un problema, hay un grupo de iglesias, ha habido conflictos dentro de las iglesias. ¿De qué? Que empiezan a decir que Jesús realmente no había venido, que Jesús no era el Hijo de Dios. Y está empezando a haber conflictos, situaciones difíciles dentro de lo que es la iglesia. Y lo que quiere hacer Juan es un énfasis en entender y aprender que realmente Jesús es Dios. Lo primero que vimos en esta primera carta es que Jesús es luz, pero ahora tenemos que ver que Jesús también es amor. Y en relación a eso, Juan se ha encargado de estar hablando, de fortalecer o de creer que Jesús es Dios, pero también algo importante, hay un tema muy pegado con ello, que es que tenemos que amarnos unos a otros como Dios nos ha amado. Entonces, hemos hablado o se ha hablado que Jesús es Dios, pero también hemos hablado de amar a tu prójimo. Y durante estas semanas lo hemos tocado de una y otra manera. Pero el día de hoy creo que podemos meditar en ese amor que Dios nos pide, pero no como algo que nos exige porque se le dio la gana, sino porque Él mismo nos lo ha demostrado. Y cuando uno entiende de qué manera me ha amado, tengo que aprender que de la misma manera yo tengo que amar. Ha estado Juan mencionando que hay un diferente tipo de personas. Gente que está en la iglesia, gente que es de Dios y gente que no es de Dios. Algunos les ha llamado hijos de Dios y otros les ha llamado hijos del diablo, ¿no? Hemos estado leyendo eso. Incluso ha hablado de que son anticristos porque se han levantado en contra de todo lo que Jesús ha dicho, y que este grupo de personas que se han infiltrado tienen un espíritu o una actitud diferente. Por eso la semana pasada empezamos a ver este capítulo donde nos decía que no podemos creerle a todo espíritu, y tenemos que entender por qué. Incluso el versículo 6, ahí en capítulo 4, versículo 6, al final dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Y luego dice al final: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces me habla de dos tipos de personas: alguien que está en la verdad y alguien que está en el error. Y esto es importante para que la iglesia pueda entender que muchas veces dentro de la misma iglesia hay gente que se levanta incluso en contra de Dios, pero nosotros que somos sus hijos tenemos que caminar en su verdad. Versículo 7, y arranquemos a partir de aquí.
para entender lo que hoy vamos a estar leyendo. Dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vamos a ver o detenernos primeramente en este primer versículo. Al momento que empieza a decir amados, tenemos que entender que está hablando directamente a la iglesia. Ese es un mensaje directo para la iglesia y lo está haciendo de una manera en amor y en una manera de cuidado, así como veíamos la semana pasada que decía: cuidado, amados, no puedes creer a todo espíritu. Bueno, ahora estarán dando indicaciones de que tenemos que amarnos. Y yo sé que lo hemos mencionado muchas veces, yo sé que esto ustedes lo saben, que no podemos olvidar esto, pero tenemos que amarnos los unos a los otros. Una de las características que debe de haber, una de las características que tiene que haber dentro de la iglesia es el amor. Y ese amor tiene que reflejarse y mostrarse, porque el amor es unos con otros. Cuando está hablando de ese amor, es algo que tiene que estar en la iglesia, se tiene que reflejar. Y me dice el por qué, dice: porque el amor es de Dios. Esta palabra amor en el original es el amor ágape, y es un amor diferente al que el mundo ha enseñado o vive o habla o practica. Porque el amor del mundo, lo hemos dicho, es un amor egoísta, porque yo te amo siempre y cuando tú me ames, y el día que dejes de amarme, pues yo te dejo de amar. Y puede ser un amor buscando un beneficio, tratando de lograr o tener algo. Pero el amor que Dios me habla es un amor diferente. El amor que se refiere es el amor ágape, un amor sacrificial, un amor que no es fácil de amar de esa manera. Porque el amor sacrificial es una manera de amar dándolo todo sin esperar nada a cambio. Un amor donde estás dispuesto a dejarlo todo por otra persona. Y aunque esto lo sabemos, y aunque esto pareciera normal, a veces no es tan fácil. Porque yo puedo estar dispuesto a dar todo por mi hijo. Yo puedo estar dispuesto a dar todo por mi hija, por mi esposo, por mi esposa, por un padre. Pero por una persona que está a mi lado, por una persona que está quizás en la iglesia, o incluso no está en esta iglesia, pero simplemente se dice cristiano, el amar de esta manera de repente no es tan fácil. Y creo que es por eso que el mensaje de Juan es que la iglesia tiene que aprender a amar de esa manera. Entonces Juan le dice: amados, o iglesia, nos tenemos que amar unos a otros. Y me dice el por qué: porque ese amor es de Dios. Ese amor sacrificial es una característica que tienen todos aquellos que están en Dios. La iglesia debe demostrar ese amor de una manera diferente. Lo vamos a ir mostrando, pero yo quiero que no perdamos ese punto, porque si la gente nos debería de conocer a nosotros, tendría que ser por mira cómo se aman, mira cómo entre ellos se cuidan, mira cómo entre ellos se apoyan, y no todo lo contrario, ¿verdad? Mira cómo se pelean, mira cómo se gritan, mira cómo se dividen, mira cómo no de esa manera, sino buscar ese amor. Incluso mira el versículo 7 dice: todo aquel que ama de esta manera sacrificial es por dos razones. Número uno, es nacido de Dios. Entonces yo tengo que recordar, yo sé que esto no es nuevo, pero tengo que recordar, la única manera de tener el amor de Dios y vivir el amor de Dios es haber nacido de Dios. Y esto me habla de haber nacido de nuevo, y esto me habla de haber recibido a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y tengo que aprender que esta manera de enseñanza rompe con toda religiosidad, con todo fanatismo, o simplemente con todo aquello que es simplemente cumplir algo dentro de una iglesia. Lo que me habla aquí
es que para poder amar con el amor que Dios me dice y me pide, la única razón es que yo tengo que nacer de nuevo. Por eso cuando de repente vemos a personas que no son cristianas y vemos que no se comportan bien, no actúan bien, no están dispuestos a amar a alguien más y nos sorprendemos, bueno, la razón es esa. Número uno, porque no han nacido de nuevo. Para poder amar como Dios ama, tengo que haber nacido de nuevo. Lo segundo, dice, todo aquel que ama de esta manera es nacido de Dios, número uno. Y número dos, conoce a Dios. Y esta palabra conocer en el original me habla de un conocimiento por experiencia. O sea, me habla de alguien que ha tenido una relación, alguien que tiene un encuentro, alguien que vive una vida con Dios. Y esto es interesante, porque yo no puedo amar a mi prójimo, yo no puedo amar a mi hermano, yo no puedo amar como Dios me dice que ame, mientras yo no aprenda a tener una relación y una intimidad con Dios. Es imposible. ¿Cómo tengo una relación con Dios? ¿Cómo tengo una intimidad con Dios? A través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de estar en la iglesia, a través incluso de situaciones. Yo puedo amar de esa manera. Ahora, yo pudiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes creen que tienen el amor ágape en sus vidas? Y yo creo que la mayoría va a decir, no, pues amén. ¿Cuántos aman de la manera en que Dios nos ama? Y yo creo que todos diríamos, amén. Pero yo tendría que meditar y decir, ¿realmente amo a mi hermano como Dios me ama a mí? Ahora, no necesito, escúchame bien, no necesito tener un conflicto con mi hermano para dudar de que yo lo amo. Si no puedo estar bien con mi hermano, pero si yo no sé ni cómo se encuentra, ni cómo está, ni lo que está pasando, ni lo que está viviendo, y ya no me importa su vida, no me importa ni lo que hace, ni cómo se llama, entonces de repente puedo decir, caray, yo no puedo estar amando como Dios ama, porque Dios no se comporta de esa manera. Incluso yo pudiera decir, quizás este pasaje para nosotros, pudiéramos decir, a lo mejor no es tan necesario, porque algo que yo veo en la iglesia, gracias a Dios, es que no hay conflictos, todos nos llevamos bien, y nos hemos dado cuenta que somos una familia, porque nos vamos conociendo, pero más porque nos hemos dado cuenta que mucha gente que están aquí son familias, y hasta de carne, o sea, de carne, familia de sangre, y ahora somos familia en Cristo, y esto me habla que tenemos una buena relación dentro de la iglesia. Pero no estamos hablando de ese tema porque estén peleados o porque tengan conflictos, sino estamos hablando de ese tema porque a lo mejor nunca me ha importado la condición en la cual se encuentra mi hermano que está a un lado. Y creo que la Biblia me quiere enseñar que yo tengo que aprender a estar al tanto de sus necesidades para poder amarle. Y la Biblia me está diciendo que para poder amar de esa manera necesito nacer de nuevo, y la otra es que debo tener una relación con Dios. Entonces ahí está el secreto. ¿Quieres amar a tu hermano? La única manera de crecer en ese amor es a través de esa relación, de ese conocimiento que debes de tener con Dios todos los días. Sigamos leyendo, mira lo que dice. El que no ama, otra vez, de este amor ágape, de este amor sacrificial, de este amor de darlo todo sin esperar nada a cambio, dice, el que no ama de esta manera, ahí claramente me dice, no ha conocido a Dios. O sea, no ha tenido un encuentro, no ha tenido una relación, no ha tenido una intimidad con Dios, y es ilógico que pueda amar. Entonces, el que no ama de esta manera no ha conocido a Dios. Y otra vez, porque Dios es amor. Una de las cualidades que yo tengo que aprender y entender es que Dios es amor. O sea, en Dios no hay amor. En Dios
Dios no es amoroso, aunque nos ama, ¿no? Pero al decir que Dios es amor, me habla de una cualidad y una esencia que Dios por naturaleza es. Y es ahí donde yo tengo que entender. Si yo cada día me quiero parecer a Él, si yo cada día tengo que ser un reflejo de Él, si yo cada día tengo que ser como Él es, entonces yo tengo que vivir de la misma manera en que Él me está pidiendo, o mostrar la misma naturaleza que Dios tiene, y esa naturaleza es su amor. Entonces es ahí donde yo tengo que entender que Dios es amor, y Dios es ese amor sacrificial, Dios es ese amor que está dispuesto, que estuvo dispuesto y está dispuesto a darlo todo por alguien más sin merecer nada. Míralo, vamos a ir viendo versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y esto es interesante. Voy a detenerme atento aquí para irte a llegar al otro punto. Es fácil decir te amo, ¿sí o no? Porque yo pudiera decirles, a ver, voltea con el que está a tu lado y quiero que pienses o quiero que le digas, hermano, te amo. Y sería fácil. Voltea y volteas, hermano, te amo. Ah, yo también, hermano, yo también te amo. Es fácil decirlo, pero hay una gran diferencia entre decirlo y demostrarlo. ¿No es cierto? Decirlo es fácil. ¿Cuántos aman a toda la iglesia? Amén. Y les puedo creer. ¿Y cómo se lo demuestran? ¿Y cómo demuestran? Ahora, no es algo que a mí se me ocurre y a ver, ¿cómo viviremos mejor como iglesia? Que no haya pleitos, que no haya contiendas y que todos se lleven muy bien. No, es algo que Dios ha establecido. Entonces, Dios no solamente nos dice que nos ama, sino que Él nos lo ha demostrado. Y me dice, ¿cómo me lo ha demostrado? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y me dice, ¿cómo lo mostró? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Creo que esto me debe de ayudar a entender cómo, de qué manera Dios a mí me ama. Porque no solamente estoy viendo el amor del Hijo. Creo que aquí entra muy bien el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna, ¿no? Entonces yo tengo que entender que Dios no solamente te dice te amo, sino que Dios lo ha demostrado. Y Dios lo demostró a través de su Hijo. Y Dios lo demostró dando a su Hijo unigénito al mundo. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque no solamente murió por aquellos que le amaban. Jesús no solamente fue entregado por aquellos que le iban a recibir, sino Jesús entregó su amor incluso por aquellos que le iban a rechazar, por aquellos que no iban a querer saber nada de Él, por aquellos que se iban a levantar incluso en contra de Él, siendo como anticristos. Y interesante, porque Él es un Dios que es amor y lo muestra. Incluso cuando Jesús viene a este mundo y viene a dar su vida y fue golpeado, azotado y va a la cruz, Él pudo haber reaccionado de muchas maneras, pero su reacción ¿cuál es? Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y eso me debe dar un panorama de cómo es Dios y cómo es su amor. Un amor por cada uno de nosotros. Dice ahí que envió a su Hijo unigénito al mundo, dice, para que vivamos por Él. Y aquí vamos a entrar un poquito más hacia al tema. ¿Por qué? Porque es fácil poder dar la vida por alguien, y otra vez, que quizás me ama. Pero dar la vida por alguien que me odia o que es un enemigo, no es nada fácil. Cuando dice para que vivamos por Él,
me hace entender cuál era mi condición sin Cristo. Mi condición sin Cristo me dice que estaba muerto en mis delitos, en mis pecados. Mi condición sin Cristo me hace entender que yo era un enemigo de Dios, porque mi pecado me ha separado de Él. Porque no había nada bueno en mi vida, no hay nada atractivo en mi vida para que Él pusiera su mirada en mí. Y sin embargo, Él me ama de una manera sobrenatural, especial, impresionante. Porque siendo lo que yo soy, actuando como actuaba, quizás metido en mi idolatría, o metido en las drogas, o en el alcohol, o en cualquier tipo de pecado, ofendiéndole, transgrediendo, haciendo lo que a Él no le agrada, Él me amó incluso desde antes de la fundación del mundo. Y Él está dispuesto por amor a dar su vida o dar su hijo para que tú y yo hoy podamos tener vida. Imagínate que el día de hoy hay alguien en la cárcel que ha hecho mucho daño, que puede ser la peor persona hoy en cuanto a maldad, violencia en el mundo, y que esa persona a lo mejor ni te conoce, y que tú puedas demostrarle su amor, incluso diciendo, bueno, yo lo amo tanto que quiero que él salga y el que voy a meter ahí va a ser a mi hijo. Es ilógico, ¿no? Y Dios lo hizo, porque sabía que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso en el versículo 10 dice: en esto consiste el amor. Lo que Él ha hecho por nosotros, que Él ha dado a su Hijo, en eso consiste el amor. Y luego me dice ahí, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hace tiempo estuvimos viendo el libro de Génesis. Y viendo el libro de Génesis llegamos a un tema que es cuando Dios le dice a Abraham que le entregue a su hijo. ¿Se acuerdan de esa historia? Es una historia impresionante porque Dios tiene un plan y un propósito con un hombre que se llama Abraham. Este hombre ya es anciano y no pueden tener hijos. Y Dios le da una promesa que de su descendencia traerá una bendición para todas las familias del mundo. Y entonces llega un momento donde Dios le cumple esa promesa y Dios le da un hijo que se llama Isaac, ¿no? ¿Se acuerdan? Y en una ocasión Dios le habla a Abraham y Dios le dice a Abraham: Abraham, quiero que me entregues, quiero que me ofrezcas, quiero que hagas un sacrificio, pero quiero que ese sacrificio que vas a hacer sea tu hijo. Y cuando vamos a esa historia, es impresionante porque imagínate que Dios te dice: quiero que me entregues a tu hijo. Le ponemos un poquito más al saber que no puedes tener hijos. Y Dios te da un hijo en tu vejez. Y Dios le dice al único al que amas. Sabemos que había Ismael, pero Dios le está diciendo al que amas, a ese. Quiero que me lo entregues, quiero que me lo ofrezcas. Y la historia me dice que Abraham obedeció, no habló nada, agarra a su hijo y su hijo no es un bebé de que vente en brazos, no, era un joven. Y le dice: vamos. Y llevan madera, llevan leña, llevan todo para hacerlo. Van por el camino, no dicen nada. Cuando llegan, deja ahí a sus siervos y dicen: vamos a regresar, adoraremos a Dios. Y llegan al lugar, prepara el altar para la ofrenda. Isaac le dice: papá, pues está todo, ¿verdad? Y la ofrenda. Y pues Abraham tiene que decir: pues eres tú.
Y entonces, ¿qué hace? Agarra a Abraham a su hijo. Y lo hemos enseñado, el sacrificio, había que matarlo, había que quitarle la piel, había que cortarlo, había que hacer toda una labor. Y yo quiero que te imagines el corazón de Abraham. Pero lo más impresionante es que Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Y cuando estaba a punto de matar a su hijo para cumplir lo que Dios le estaba pidiendo, Dios le dice: detente, porque ahora sé que me amas y que lo has hecho. Para Dios, Abraham lo hizo. Él estaba decidido a obedecer lo que Dios le está diciendo. Y cuando hablábamos de ese tema, porque yo te le voy a decir a dónde quiero llegar. Cuando hablábamos de ese tema, yo decía: qué impresionante es el amor de Abraham para con Dios. Lo triste de todo esto, en esa enseñanza, y creo que aún el día de hoy, es que yo creo que yo todavía no he aprendido a amar a Dios como Abraham lo hizo. Y para mí eso me impresiona, y eso es algo que cada vez que pienso en eso a mí me impacta. ¿Por qué? Porque creo que aunque digo que amo a Dios, me falta aprender a amarlo de mucha más, no sé si compromiso o amarlo de esa manera. Yo no sé si Dios me hubiera dicho a mí: dame una de tus hijas. Y lo he dicho, aunque muchas veces me dan ganas de mejor te doy las tres, ¿verdad? De una vez. Pero es bien difícil entregarle a Dios algo que uno ama de esa manera. Y yo le decía a Dios: perdóname, porque yo no he aprendido a amarte. He perdido como Abraham te amó. Y aunque uno pueda decir: yo sé que no lo iba a matar, porque ya me sé la historia, ¿verdad? Pero amar así, creo que ese es el amor ágape. Un amor de alguien que tiene una relación con Dios, una intimidad con Dios, puede amar de esa manera. Puede amar a Dios dispuesto a obedecer todo sin esperar nada a cambio. Y no solamente Dios se lo pidió a Abraham y podemos decir: wow, qué ejemplo de Abraham. Sí, es un gran ejemplo, pero Dios se lo pide porque Dios también lo hizo. O sea, Dios tiene un hijo y Dios es amor. Ni modo que pensemos que Dios no se ama, que no ama al hijo, que no ama a Jesús. Pero el ver que Él, teniendo un hijo que ama, si a nosotros nos amó siendo como éramos, si a nosotros nos ha amado siendo pecadores, siendo falsos, siendo a veces hipócritas, idólatras, lo que sea, Dios nos ha amado. Imagínate Jesús, Dios amando a Jesús, que nunca pecó, que es su hijo, y luego todavía que fuera golpeado, azotado, herido, maltratado, Dios mismo recibiendo todo eso por nosotros. Porque dice ahí en el 10: en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación me habla del hecho de quitar ese pecado que nos alejaba y nos separaba de Dios. Entonces Dios sabe que a través del pecado, por el pecado, nadie nos podíamos separar a Dios. Pero hoy manda a su Hijo. Y a través de su Hijo, derramando su sangre, yendo a la cruz, muriendo por nosotros, hoy nosotros tenemos vida.
hoy nosotros podemos acercarnos a Dios. Veamos, estábamos todos condenados a un lugar de tormento eterno. Y no lo merecíamos por lo malo que somos. Pero Dios estuvo dispuesto que su Hijo sufriera la cruz para que ni tú ni yo podamos sufrir o suframos más adelante. ¿Cómo se llama eso? Amor. En eso se ha mostrado el amor. En eso se ve que Dios te amó a ti primero. Él nos ha amado. Versículo 11. Amados, otra vez usa esta misma palabra la iglesia, amados. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo? Pues como lo hemos hablado ahorita. Dispuesto a morir, entregar su vida por quien no merecíamos. Si Dios nos ha amado así, aquí viene lo que dice Dios: debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué excusa pudiéramos tener el día de hoy para no amar a alguien? ¿Por qué no lo amas? Es que no sabes cómo es. Yo creo que nosotros también éramos así con Dios. Es que no sabes cuánto daño me ha hecho. Lo mismo. Creo que nosotros le hemos hecho mucho daño a Dios por nuestro pecado. Es que no sabes cómo es un hipócrita, o me ha ofendido, me ha lastimado, mira cómo actuó, mira, no me saludó, mira, y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar. Te digo algo, lo mismo y cosas peores nosotros le hemos hecho a Dios. Entonces, si Él nos ha amado, ¿cómo no puedo perdonar? ¿Cómo no puedo perdonar a mi hermano? ¿Cómo no puedo olvidar lo que me han hecho? Y es increíble. Ahora, hay muchos cristianos que viven con mucho rencor y resentimiento en su corazón porque los han dañado, los han lastimado, los han herido, los han avergonzado. Y puedo decir, y dentro de la iglesia. Tienes que aprender. Si Dios te ha amado de tal manera que dio a su Hijo, de la misma manera tú tienes que amar a tu hermano. Y yo sé que no es fácil. O sea, es bien fácil decir, sí, cierto. Muy seguido nuestro hermano César nos lo dice, ¿no? Es muy fácil decir, yo creo en Dios y confío en Él y pongo mi fe en Él cuando no tengo problemas. Pero cuando tienes un conflicto, un problema, una necesidad y te dice alguien, confía en Dios, tú dices, ay, sí, como si fuera tan fácil. Lo mismo es esto. Decir amar a mi hermano es fácil, pero el demostrarlo, el perdonar, el vivir como Dios quiere, bueno, por eso es necesario, para poder amar así, dijimos dos cosas: hay que nacer de nuevo y hay que tener una intimidad con Dios y conocerle. Si no, no se puede. No hay otra manera de poder hacerlo. Versículo 11 otra vez. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mira el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Juan hace referencia y decir, a ver, a Dios no nadie lo ha visto. Dios es espíritu, a Dios nadie lo ha visto. En el Antiguo Testamento hay unas teofanías donde hay unas manifestaciones de Dios, como la zarza, como fuego, diferentes cosas. Pero Dios, me dice Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. Juan nos dice también que el Padre, que Jesús da a conocer quién es el Padre, ¿cierto?
Pero lo que Juan me está diciendo en este versículo, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Quiere decir, la única manera, o una de las maneras que la gente pueda conocer a Dios, que nadie puede ver, es a través de nuestro amor. O sea, la gente tiene que ver, otra vez les dije en un principio, que la iglesia es diferente al mundo. Porque el mundo, vuelvo a decir, ya no me hablas, ya no te hablo, no me buscas, no te busco. Me la hiciste, pues me la vas a pagar. El ojo por ojo, diente por diente, vamos a ver quién aguanta más. No sabes cómo soy yo. Y a veces hasta decimos, da gracias a Dios que soy cristiano, si no, uy, quién sabe cómo te iría. La Biblia me dice todo lo contrario. Me dice, te dan una bofetada. ¿Qué te dice que pongas? La otra mejilla. No para que te peguen, Te pegaron aquí, a ver, pégame la otra. Y después ya no dice nada, y ahora sí, en el nombre de Jesús recibe, ¿verdad? Tampoco. Sino lo que me dice es que aunque te den una bofetada, esté dispuesto a recibirla como un saludo, como si nada hubiera pasado. Eso es. ¿Qué te dice la Biblia? ¿Tienes un enemigo? Ora por él. ¿Qué te dice? Bendícelo. Que Dios le bendiga, que Dios le provea, que Dios le ayude. Es la manera en que tendríamos que actuar. Ahora, eso es hacia los de afuera, pero hacia la iglesia. Yo tengo que decirte el día de hoy, yo no sé si alguien te ha lastimado, te ha herido, te ha actuado mal. Puede haber sido un pastor, incluso pude haber sido yo. Puede haber sido cualquier persona, un líder o alguien de la iglesia que lo hizo adrede o sin querer queriendo. Creo que esto no importa el día de hoy. Lo que importa el día de hoy es que tú puedas aprender a amar y perdonar. Que puedas aprender a decir, yo quiero ser libre. Y entendamos, el perdón no es para la otra persona, el perdón es para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy de repente, me hicieron estoy todo enojado, las tripas hecho nudo, como dicen, y la otra persona como si nada, comiendo y durmiendo como si nada. ¿Y quién está todo frustrado? Pues yo. Cuando yo voy a Dios y la perdono, le dejo libre, uno dice, ay, sentí una paz. Claro, porque el perdón es para uno, no es para la otra persona. Yo tengo que amar y perdonar. Estaba yo estudiando y decía un comentarista, creo que en el área, escúcheme bien, en el lugar donde más fallamos en cuanto a esto, muchas veces es en la misma familia. Porque a veces nuestro comportamiento en la familia no es el correcto. Y a veces como papás lastimamos, dañamos y ofendemos a nuestros hijos. O muchas veces como hijos lastimamos y dañamos a nuestros papás. Muchas veces en el matrimonio, increíble. A veces como hombre ofendemos, dañamos y lastimamos con nuestras palabras y hechos a nuestra esposa. O la esposa lastima y daña con palabras y con hechos y no mandando lonche a su esposo. Pero tengo que aprender que si Dios me está hablando de amar y perdonar, yo tengo que demostrarlo. Es que mi esposo no es cristiano, pues demuestra el amor. Y que él pueda ver con tu comportamiento que realmente eres un hijo de Dios. A Dios no lo puede ver, pero puede ver a Dios a través de tu vida. O tu esposo, o tu esposa, o tus hijos, o quien sea. O en tu trabajo, es que el jefe me trae conmigo y mis amigos también y mis compañeros. Bueno, que ellos puedan ver a Dios a través de tu vida, porque a Dios no lo pueden ver. Entonces que ellos puedan saber que Dios es real, que Dios existe y que ese amor se ha perfeccionado, ha madurado en tu vida. Versículo 13, sigamos leyendo, dice, en esto, ¿en qué en esto? Pues en todo lo que hemos hablado, en que Dios envió a su Hijo
a morir por nosotros, en que nosotros debemos de conocer, debemos dar a conocer a Dios, demostrarlo. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Dice ahí, de su Espíritu. Y eso es importante, ¿por qué? Porque una evidencia de que conocemos a Dios, una evidencia que somos sus hijos, es que ahora su Espíritu está en nosotros. Y dos cosas puedo aprender aquí. Número uno, que su Espíritu me muestra que Dios vive en mí y ahora soy templo del Espíritu Santo. Entonces, mi vida, mi caminar, mi manera de hablar y de conducirme tiene que reflejar a Cristo porque Él vive en mí. Número uno. Y número dos, el que el Espíritu Santo viva en mí, claro, me recuerda su palabra, me muestra lo que Dios me dice, pero me ayuda a entender algo. Puedo manifestar a través de su Espíritu el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:20, no, ¿Gálatas qué? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, interesante, no dice más los frutos del Espíritu, nomás me dice el fruto, y el fruto del Espíritu es, ¿cuál es? Amor. Entonces, una evidencia de que su Espíritu Santo está en mí es que hay amor. Y ese amor se refleja en gozo, en paciencia, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Cuando conozco a Dios, cuando he nacido de nuevo, Dios ha puesto de su Espíritu. Y una evidencia de que Él permanece en mí y yo permanezco en Él es que empieza su fruto, el Espíritu a dar fruto, y ese fruto es el amor. Entonces, cuando alguien lo vas a poder experimentar, alguien que busca a Dios, alguien que está orando, alguien que constantemente tiene una intimidad con Dios, es una persona que pocas veces se puede pelear, puede disgustarse, puede agüitarse, puede desanimarse, ¿por qué? Porque sabe que Dios está con él aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, y ese amor se produce en diferentes características. ¿Puedes perdonar? Claro. Cuanto más tengas intimidad con Dios, más puedes perdonar. Cuando más tengas un tiempo con Dios, puedes aprender a ser libre de toda situación que pueda estar afectando tu vida. Su Espíritu está en ti. Y su Espíritu va a brotar. Otra vez. ¿Cómo sabes que Dios es tu proveedor? Pues cuando necesitas algo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes saber que Dios es tu sanador? Pues cuando estás enfermo. Entonces no puedes conocer a Dios tu sanador si antes no te enfermas. No puedes conocer a Dios tu ayudador si antes no tienes una necesidad. No puedes conocer o no puedes reflejar el amor de Dios o el fruto del amor si antes no vienen situaciones o dificultades en tu vida que te van a pedir que muestres ese fruto. Por eso dice ahí que Él nos ha dado su Espíritu. Versículo 14. Dice, y nosotros, eso también está muy padre, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces, de repente hay una situación. En ese tiempo la gente estaba diciendo que Jesús no había venido, que el Hijo de Dios, que Jesús no era el Hijo de Dios, que esto era mentira, y Juan ha estado enseñando.
Y llega un punto donde Juan está diciendo en relación al amor de Dios y a lo que ha hecho, dice: nosotros hemos visto y testificamos realmente que el Padre ha enviado a su Hijo, que es el Salvador del mundo. Y lo que hace Juan es estar él mismo diciendo: yo soy un reflejo de eso. Mi amor, mi manera de actuar y de hablar puede mostrar y evidenciar que realmente Jesús es Dios, porque le conozco, porque vive en mí y porque yo puedo mostrar su amor. Bueno, de la misma manera, el día de hoy tú y yo podemos decir lo mismo. ¿Cómo puedo saber que Dios es real si nadie lo puede ver? ¿Cómo puedo saber que Jesús realmente es el Hijo de Dios si no lo podemos ver? Porque le conozco y porque ha cambiado mi vida, y que no, si no fuera por Él, yo no estaría en esta condición el día de hoy. Es más, yo no podría amar como amo si no fuera por Jesús. Yo no pudiera perdonar como puedo perdonar si no fuera por Jesús. Y entonces yo puedo decir: yo le conozco y yo testifico que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Por mi vida, por mi forma de actuar, por mi comportamiento, por mis acciones. Por eso dice el versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nosotros, hermanos, como iglesia somos un testimonio vivo y real que Dios es verdadero. Cuando la gente llega a preguntar: ¿cómo sabes que Dios es real?, le puedes decir: porque le conozco, porque le hablo, porque me habla, porque me guía, porque me enseña. Yo le he conocido, yo he creído en Él. ¿Y sabes qué? Estoy impresionado porque me ha amado de una manera que yo no me imaginaba. Vuelvo otra vez, porque Dios, la Biblia me dice que escoge a lo vil y lo menospreciado, a lo que el mundo no escoge. Y no pudiéramos nosotros decir: me creo mucho porque Dios me escogió. Al contrario, no había nada bueno en mí, y aún así Dios estuvo dispuesto ¿a qué? Amarme. Entonces yo tengo que pensar y decir: si yo, siendo lo que era, Dios me amó y se entregó por mí, claro que yo tengo que amarlo y quiero permanecer en Él. Claro, no hay una razón por la cual no estar con Él. Verso 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir estos versículos en el contexto que lo estamos viendo? Juan sabe que hay un juicio y hay un castigo para todo aquel que no está en Dios. Lo sabemos también nosotros. Entonces puede haber gente que esté pensando: ¿y qué de nuestra vida? ¿Y qué tal si estoy, que no soy salvo? ¿Qué tal si vamos a ir al infierno? ¿Qué tal si no estamos bien? Y Juan lo que quiere hacernos ver es: cuando tú estás demostrando el amor, cuando tú muestras cómo es Dios a través de tu vida y de tu amor, lo que tú estás demostrando es que realmente permaneces en Él. Y si permaneces en Él, tú no debes de temer al juicio. El amor de Dios te debe de quitar ese temor de que tú puedas llegar a ser enjuiciado por las cosas. Por eso dice ahí: y nosotros hemos conocido y creído, 17,
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. O sea, nosotros no tememos un día estar delante de Dios, ¿o sí? Pregunta, ¿nosotros tememos un día estar delante de Dios? ¿Sí o no? Están dudando. Otra vez, va la pregunta. ¿A ti te da temor un día estar cara a cara con Dios? La respuesta debería de ser no. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados, pero Él murió por mis pecados y ahora me ha hecho su hijo. El pecado me separaba de Dios, pero ahora puedo entrar confiadamente hasta el trono de su gracia. Y si un día yo estoy delante de Dios, ¿qué voy a recibir? ¿El rechazo o aceptación? Si soy cristiano, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces lo que Juan está diciendo, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es santo, puro, perfecto, amor, así somos también nosotros. Y en el amor o en Dios no hay temor, sino el perfecto amor, el vivir en Dios, en vivir en ese amor, echa fuera ese temor que puedes tener al estar delante de Dios. Porque el temor en sí lleva al castigo, y de donde el que teme, o sea, no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, está diciendo es, a ver, ¿tú amas a Dios? ¿Tú vives como Dios? ¿Estás siendo como Dios? No tienes que temer a un día estar delante de Él. Pero aquel que no ama a su hermano, eso es importante. Aquel que no ama a su hermano, aquel que no perdona a su hermano, aquel que le guarda rencor a su hermano, según Juan, no según yo, probablemente no ha conocido a Dios. Y si no ha conocido a Dios, no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, tiene que temer el día del juicio. O sea, en otras palabras, a lo mejor sería más fácil decirlo de esta manera. La evidencia de que tú eres una nueva criatura y conoces a Dios es que amas y perdonas a tus hermanos. Probablemente, podemos decir así, el que no ama y el que no es capaz de perdonar a su hermano, probablemente no ha nacido de nuevo. Y cuidado, porque un día estarás delante de Dios rindiendo cuentas. Y a lo mejor ahí sí, teme. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Interesante, ¿no? Entonces tú decides cómo vas a vivir. Verso 19, bueno, hasta el final, 21 para terminar. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí viene la razón. No lo mencioné al principio, pero aquí viene la razón. El que yo le ame a Dios no es porque soy muy bueno. El que yo ame a Dios no fue porque le busqué, sino porque Él me amó desde antes de la fundación del mundo. Y entonces es como decir, a mí me ha cautivado su amor. Y yo le amo simplemente como respuesta a todo lo que ha hecho por mí. Yo te puedo preguntarte, dime qué tú has hecho por Dios. ¿Qué has hecho por Dios? A lo mejor vas a decirme, entregarle mi vida. Ay, hijo, a lo mejor. Y aún así, no se compara a cómo Él la entregó. Pero tienes que entender
que le amas porque Él te amó primero. Y luego termina diciendo, y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿cómo es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? ¿Por qué? Porque el conocer a Dios, el amar a Dios es a través de una experiencia. Entonces, interesantísimo, y creo que esto es muy fuerte para todos nosotros y para la iglesia, ¿no? Si tú dices que amas a Dios, pero no estás o no has perdonado a tu esposo, no has perdonado a tu esposa, no has perdonado a tu hijo, no has perdonado a tu padre, no has perdonado al hermano de la iglesia, no has perdonado al pastor que está enfrente, no puedes decir entonces que amas a Dios. Verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo estoy seguro que si tú meditas en esta palabra durante esta semana, Dios va a estarte hablando mucho en tu corazón. Creo que es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy dura. Y lo impactante de Juan es que no dice, bueno, es el que no ama a su hermano, bueno, sí ama a Dios, pero como que le falta ir creciendo y madurando. Juan es bien directo, claro. ¿Eres o no eres? ¿Amas? Eres de Dios. ¿No amas? No eres de Dios. ¿Perdonas? Eres de Dios. ¿No perdonas? ¿Guardas rencor? ¿Tienes resentimiento? Siempre lo hemos dicho, ¿te puedes imaginar que no te puedes llevar con alguien y de repente llegas al cielo y llegando al cielo en la mera puerta está esa persona que no puedes ver? ¿Qué harías? Ay, no voy a entrar. ¿Por qué? Ahí está ese hermano que no podía ver ni en pintura. ¿O qué le vas a decir? Dios, sácalo a él porque para poder entrar yo. Creo que no, ¿verdad? Creo que tenemos que aprender a entender la importancia de amar como Dios nos ha amado. Y creo que en eso tenemos que meditar. Porque lo más impresionante es que Dios sí nos ama. ¿Cuánto nos ama Dios? Y si Dios nos ama, tenemos que amar de la misma manera.